Pues muy bien, pues muy buen día una vez más. Estamos aquí listos y prestos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a continuar con el tema que comenzamos hace una semana, que es la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. Y la semana pasada definimos qué es soberanía. La palabra soberanía habla de que si Dios es soberano, es el gobernador absoluto. Él es el amo, él es el que está por encima, pero en extremo, ¿no? Esa es la soberanía. Y mencionamos la semana anterior que proviene del latín superanus, que quiere decir estar por encima, ¿sí? Y todo lo que él hizo, pues le pertenece. Y como todo lo que él hizo le pertenece, pues él puede hacer y decidir por todo lo que él hizo, de una manera soberana, porque él es el dueño de todas las cosas. Podemos hablar en esta semana el origen de la maldad. Es un tema que muy recurrentemente se pregunta y hasta se cuestiona en mala forma, sí. Pero hay una frase que debemos siempre entender usted y yo. Aunque existe el mal, Dios sigue siendo soberano. Esa es la realidad, ¿no? Aunque existe el mal, Dios sigue siendo soberano. Y como le dije al principio, una pregunta recurrente del que no cree en Dios, porque generalmente es ese, aunque hay personas que van acercándose a la voluntad de Dios, se van acercando al conocimiento de Dios, y obviamente lo preguntan de una manera, pues en el sentido de querer saber, pero el espíritu se nota, ¿no? La actitud, la forma en la cual lo preguntan se nota, ¿no? Pero generalmente lo hacen personas pues, que no creen en Dios. Y preguntan, si Dios es soberano y creó al mundo y sabía que iba a haber maldad, porque es omnisciente también, ¿por qué creó el mundo y por qué hizo las cosas como las hizo? Bueno, primera situación que se identifica ante una pregunta de este tipo, ¿no? La persona que presenta este argumento, pues definitivamente está diciendo, fíjese bien, está diciendo, pues que mejor no haya sido creado. Esa es la realidad, ¿no? ¿Para qué me creaste? Si está haciendo este cuestionamiento, pues prácticamente está diciendo, ¿para qué me creaste si iba a ser malo, vamos a decir, ¿no? Ahora, yo sí doy gracias porque Dios me creó. Yo doy gracias porque Dios me dio la vida y doy gracias también porque Dios estableció reglas justas para después estar eternamente y por siempre en su presencia. Él puso las reglas, Él dictó las formas de cómo acercarnos a Él. Y la única forma que nos podemos acercar al Padre, al Señor, al Padre, nuestro Dios, al Señor Todopoderoso, al Soberano, pues es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por medio de mí. Eso es lo que Él dijo. ¿Sí? Y es una realidad, ¿no? Entonces, pero las personas siguen cuestionando, ¿no? ¿Por qué si Dios sabía que iba a haber maldad, por qué nos creó? Bueno, Dios nos creó con un libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la capacidad de decidir. Todos nosotros tenemos un razonamiento, pero lo contrario de esto es que ese mismo razonamiento con el cual Dios nos bendijo o puso en cada uno de nosotros, en ocasiones lo usamos para cuestionar al mismo que puso esa capacidad de razonar, al mismo que nos dio la vida, y es donde empieza a ver la incongruencia, ¿no? Ahora, hay una situación que tenemos que darnos cuenta y que no podemos nosotros evitar, evadir o llegar a esta conclusión. La maldad existe por la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Esa es nada más la respuesta del por qué existe la maldad, pues es precisamente por el rechazo a Dios, ¿sí? La maldad está en el corazón del ser humano porque en ese corazón no reina Dios, así de sencillito, ¿no? Entonces, para iniciar con una respuesta más rápida y sencilla a esta pregunta de todo, además de todo lo que hemos dicho, pues Dios hizo las cosas y Dios estableció las cosas así porque Él simple y sencillamente es soberano. Está por encima de todo. Mire, y yo reconozco que cuando no conocía del Señor, cuando posiblemente también tenía cuestionamientos a Dios,
Hoy sé que aún en esa actitud que yo tuve en un pasado, Él fue muy considerado conmigo. Él tuvo paciencia conmigo. Y Él, cuando verdaderamente reconocimos que Él es nuestro Señor, Él cambió nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Y ahora lo único que hacemos es darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hoy nos damos cuenta y tenemos certeza y queremos compartirle también con usted que simple y sencillamente Dios nos espera y Dios es paciente con nosotros porque Dios es amor. Ahora, ¿dónde se originó la maldad? Porque ahí es donde está la pregunta. ¿Dónde se originó la maldad? En Ezequiel 28, 14, 19, el libro del profeta Ezequiel, así quedó, ¿verdad? Anotado todo esto que el Señor Dios le encomendó a Ezequiel que accionara y que escribiera. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 y 19, así dice lo siguiente. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Y luego mire las características que tenía este personaje, ¿no? Cuando fue creado. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. O sea, hasta que te llenaste de maldad. A causa, ahora, ¿por qué te llenaste de maldad? Bueno, a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste. Otra versión dice a causa de tu vanagloria o de lo que querías aspirar, ¿no? De lo que querías adquirir, ¿sí? De una manera deshonesta, dice. Lleno de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano, ¿sí? Por ser desleal del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego, de ahí te he eliminado. Versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Esto es, tenías muchas características, muchas virtudes, tenías una forma de conducirte correctamente, pero corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieras en ti un ejemplo, para que vieran en ti un ejemplo, versículo 18, por la multitud, fíjese, aquí viene el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué padeció esta causa y efecto, ¿no? ¿Por qué llegó esta, pues, condenación de parte del Señor? Dice, por la multitud de tus iniquidades, o sea, no solo fue solamente una, sino una tras otra y tras otra. ¿Por qué? Porque ahí es donde habla del practicar la maldad. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tus acciones, profanaste tus santuarios. Y yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido. Y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terrores y ya no serás más. Ahora bien, aquí viene la pregunta puede ser la pregunta de una persona, ¿no? ¿Por qué, si el Señor Dios, que es omnisciente, es soberano, sabía que el enemigo se iba a rebelar y le iba a traicionar, por qué lo hizo? Bueno, es que, una vez más repito, todos los seres creados, todos, absolutamente todos, con excepción, estamos hablando de ángeles en lo espiritual, de ángeles, principados, etcétera, etcétera, y también en lo humano, ¿sí? Los animalitos creados por Dios, pues ellos no tienen una voluntad o no tienen una conciencia, ¿sí? Entonces, los que tienen conciencia, los que tienen ese libre albedrío, pues deciden o caminar de una forma correcta o deciden caminar de una forma incorrecta. Y esa es, por ejemplo, mi decisión. Yo quiero, aún a pesar de todas mis deficiencias, yo quiero caminar correctamente. Y para caminar correctamente, pues requiero la asesoría, la dirección, el consejo que Dios me da. Ahora, el mal es más antiguo que este mundo.
El mal es más antiguo que Adán y la mujer cuando fueron puestos en Edén. La tentación pues ya existía. Cuando Dios creó todo lo que existe hoy, la maldad ya existía. Ahora, algo que debemos nosotros caer en cuenta también es que el ser humano ha tratado de descifrar el comportamiento criminal de las personas. El ser humano a través de, por ejemplo, la psicología, la psiquiatría y otras ciencias que tienen algo de bueno, pero de repente hay unas situaciones que ya rayan en lo que no es correcto indagar, ¿sí? Entonces, ellos siempre han tratado de descifrar el comportamiento criminal de muchos. Los países a nivel mundial, ¿verdad?, han desarrollado y gastan en investigaciones millones de dólares combatiendo el mal también, mas no pueden encontrar por qué los hombres se inclinan al mal, ¿sí? ¿Por qué la maldad está, como está como tentación o está algo que ofrece este mundo, pues lo toman como opción? Ahora, aunque los seres humanos no hayan encontrado hasta ahora la solución al problema innato del hombre de decidir por la maldad en su mayoría, Dios en su palabra nos habla de quién es el origen de la maldad y quién es el promotor número uno del mal, ¿sí? Y lo acabamos de describir en la cita de Ezequiel, ¿no?, que es precisamente aquel que se conoce en la Biblia, en la palabra de Dios. Dios lo expone como Satanás en hebreo, diablo en griego, el ángel caído, la serpiente antigua, o sea, el malo, el maligno, aquel que desde que estábamos pequeñitos veían las caricaturas, ponían el blanco y el rojo, ¿no? Entonces, eso habla de dos caminos, ¿no?, en donde el ser humano, desafortunadamente, pues la gran mayoría se enrola en las cuestiones deshonestas, incorrectas, la mentira, la falsedad, el engaño, la traición, la deshonestidad, el adulterio, ¿no?, y otros aspectos que Dios no está de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque son prácticas que afectan, que destruyen, ¿sí?, pues que aniquilan todo lo correcto, ¿no? Por ejemplo, un matrimonio, ¿no?, o una familia, qué sé yo, muchos ejemplos que podemos tener, o podemos observar, o podemos venir a nuestra mente, y que usted pues también ya lo estaba meditando, ¿no? Ahora, aunque los seres humanos no hayan encontrado la solución al problema innato del hombre, porque esto no se aprende, la maldad no se aprende, está en el corazón del ser humano, Dios nos habla de quién es el origen de la maldad, ¿sí? En esta ocasión, pues, desarrollaremos en este tema para tener conocimiento más pleno, más completo, en lo concerniente al origen de la maldad que tanto asedia este mundo. Solamente vamos a limitarnos a ver 3 puntos en esta ocasión, que son muy importantes acerca del por qué hay tanta violencia en este mundo, y totalmente sabremos, que no es por los avances tecnológicos ni científicos, o sea, no es por nada de lo que este mundo, vamos a decir, va avanzando y va modernizándose hasta cierto punto en la tecnología, ¿no?, sino porque el hombre es el que se inclina de continuo al mal. Por ejemplo, en los años 80, bueno, de los 90 para atrás, no existían los celulares. Por lo tanto, no se podrían hacer actos malos o incorrectos o deshonestos a través de los celulares. Pero viene el celular, o viene la web, o viene la internet, y hoy hay hasta, vamos a decir, maldad a través del internet, ¿no?, a través de la web, a través de páginas totalmente incorrectas, ¿no? En la web o en la internet hay información muy buena, muy interesante, muy edificante, pero también hay información totalmente que destruye. Entonces, una vez más, ¿verdad?, no existía en los años 90 para atrás el internet, la web, los celulares, y no había esa clase de maldad. Ahora sí existe y hay maldad también, ¿sí?, a través de estos medios. Bueno, número 1. ¿Dónde se originó la maldad? La primera pregunta, ¿en dónde se originó la maldad? De acuerdo a lo que Dios nos explica en su palabra, ¿sí?, la maldad se originó precisamente
en el enemigo, el traidor, el desleal, el que conocemos como ya le mencioné, ¿no? La serpiente antigua, diablo, Satanás, el ángel caído. De esa forma lo identifica la Escritura. Ahora, una de las preguntas interesantes en esta vida son, una vez más hago la pregunta, ¿dónde se originó la maldad? ¿Qué causó? Otra pregunta es, ¿qué causó que el ser humano se corrompiera de tal manera? La respuesta a estas preguntas es lo siguiente, primero, ¿no? Es que Dios no creó la maldad, pero sí creó al ser humano con una libertad para tomar sus propias decisiones. Y nosotros decidimos obedecer lo bueno o nosotros decidimos obedecer lo malo. O decidimos obedecer los principios, los valores, sí, que protegen nuestras vidas que Dios puso, o decidimos ignorar todo lo que Dios puso. Acuérdese, nadie, absolutamente nadie, obliga a hacer lo malo a otra persona. Nosotros tomamos la decisión, sí, voluntaria, de violar las leyes de Dios o involucrarnos en la maldad. Esa es la realidad. Repito lo que le dijo el Señor Dios a este ángel que era Luzbel, un ángel de luz, y le dice así en Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Si usted tiene una empresa, algún negocio, qué sé yo, y tiene empleados, usted mete una solicitud de empleo, ¿sí? La persona que va a ser el candidato que lo contrate, y aunque le hace todas las pruebas y lo quiere conocer y le hace un cuestionario, esa persona al final de cuentas va a tener la decisión de obedecer o de desobedecer. Usted lo contrata para que realice un trabajo que pues está bien claro cuáles son las actividades que tiene que llevar a cabo durante el día. Pero al final de cuentas, usted espera que lo haga, pero la decisión de hacerlo correcta o incorrectamente va a ser de la persona que usted contrató. Y usted desea lo mejor y usted desea trabajar bien y usted, sin embargo, pues no puede gobernar la vida de los otros porque tienen un libre albedrío. Y es lo mismo, Dios nos creó con libre albedrío. Sin embargo, Él prometió que durante esta vida es el momento en el cual nosotros vamos a decidirnos por caminar conforme a la voluntad de Dios o desechar lo que Dios ha establecido. Ahora, el que desecha lo que Dios ha establecido, pues no tiene caso que esté en su presencia eternamente. Esa es la realidad. ¿Para qué? Entonces, es como yo siempre he puesto este ejemplo, ¿no? Usted en la casa de Dios, Él no va a permitir que lo malo entre, así como usted no permitiría que en su casa entrara alguien que vaya a afectar a su familia. ¿Lo ve? Sin embargo, pues esa persona que actúa incorrectamente es su decisión. Es su decisión de involucrarse en lo malo. Como podemos ver, pues este versículo que nos dice que perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló maldad en ti, o sea, hasta que actuaste deshonestamente, deslealmente o de una forma desleal y también pues de una forma traicionera. Entonces vemos que hubo un origen de la maldad, precisamente Luzbel, el cual era el nombre de Satanás antes de caer en la tentación de rebelarse contra Dios. Fue creado perfecto, pero un día decidió rebelarse contra Dios. Se halló maldad en él, eso es lo que significa. Fue creado al igual que nosotros con voluntad propia. Era el querubín más bello que Dios se había hecho o creado, y la soberbia lo hizo querer ser igual a Dios. De ahí comenzó todo lo que opera en este mundo en contra de lo que Dios dice. En este punto, pues, o en esa ya condición, se dice por la Escritura, por la misma palabra de Dios, nos dice que arrastró a muchos ángeles más a que desobedecieran a Dios. Y hoy sigue arrastrando a muchos más y a muchas personas más en este mundo. El pecado de la soberbia es lo que más arrastra al ser humano a pecar. El pecado de ser independientes o querer ser independientes y emanciparse de su Creador
es lo que lleva a las personas a actuar deslealmente o a traicionar. Dice Génesis en el capítulo 2, versículo 7, escuche bien lo que dice desde el principio, ¿no? Como para que empecemos nosotros a conocer cuál fue el origen de la maldad. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, para que lo trabajara, ¿no? Y lo cuidara. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, fíjese bien la instrucción, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, ahí está la instrucción. Todo lo puedes hacer. Tienes libertad de hacer todas las cosas. Nada más que te voy a poner una limitante, solamente una limitante. Esa es la realidad, ¿no? Ahora, ¿cuál es la limitante? Bueno, Dios siempre pone esta limitante. No hagas cosas incorrectas porque van a traer consecuencias a tu vida. Y eso es lo que Él desea, protegernos. Sin embargo, pues la gente busca o le gusta buscarse problemas o complicarse la vida. De a gratis, de a gratis. Dios ya nos dijo cómo nos va a ir bien, ¿no? Y cómo vamos a estar bajo su cobertura. Bien, ahí le da una instrucción al ser humano. Todo lo puede hacer en una libertad, pero solamente una limitante. Génesis 3.1, un capítulo adelante, dice, pero la serpiente era astuta. ¿Cuál es la serpiente? Bueno, fue usada por el enemigo para, ¿qué? Para contaminar de maldad al ser humano. ¿Quién es el enemigo? Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el ángel caído, como lo podemos identificar, ¿no? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, o sea, fue usada por el enemigo. Y viene una pregunta, ¿no? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ahora el Señor nunca dijo que no, ni siquiera le tocaréis, tampoco, nada más le dijo que no comieran de ese fruto. Ahora, a la mujer dar esta respuesta en donde ya le agregó otras cosas, pues el enemigo se dio cuenta que no estaba alimentándose del árbol de la vida, que para usted y para mí es el Señor Jesucristo, que estaba ahí en el medio del huerto del Edén, el árbol de la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, no se alimentaron. ¿Por qué la gente fracasa y cae prácticamente dominada por la maldad? Porque no está fortalecida en su espíritu por el alimento que Dios nos da. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Entonces, ahí viene la pregunta, como dicen por ahí, mete aguja para sacar hebra. Y sacó hebra, en la realidad. Contestó pues la mujer algo que sí tenía algo de verdad, pero se empezó a dar cuenta el enemigo que no estaba conociendo o alimentándose del árbol de la vida. Entonces dice ahí, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a mujer, no morirás. O sea, lo que le está diciendo Dios, tu Dios soberano, sí, que te creó, que te dio la vida, es mentiroso. No moriréis, porque dijo el Señor Dios que sí iba a morir, si desobedecía. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo del bien y del mal. Ahora bien, fíjense bien. Aquí viene una frase que dice el enemigo, seréis como Dios. Precisamente eso fue lo que le llevó a rebelarse. Querer ser igual a Dios. Muchas personas de cuando hablan cosas y acusan a otras personas con argumentos falsos, por lo general, ¿sí? Dan argumentos que presuponen de una forma incorrecta que la otra persona está haciendo, pero lo único que está sacando a flote es su manera de pensar, su manera de ser, o sea, de lo que está lleno esa persona, como aquí el enemigo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué dice? Porque serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y eso es precisamente lo que le aconteció a él, quiso ser como Dios.
¿Qué aconteció aquí entonces? El versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces los dos se contaminaron. Ahora, si usted ve todas las versiones que usted pueda leer, ¿sí? Tenemos Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Palabra de Dios para Todo, Traducción Lenguaje Actual, Dios habla hoy y otras versiones, sí, que pudiéramos mencionar. En ninguna parte menciona que el fruto ese que comió fue una manzana, eso ya lo inventaron después. Simplemente la Biblia dice que fue un fruto, ¿sí? Nunca dice qué clase de fruta o fruto fue. Entonces, ya ahí comenzamos también a empezar a tergiversar lo que Dios dejó por escrito. Perdón. Desde un principio, pues, Dios es lo que estamos viendo aquí. Desde un principio Dios puso límites al hombre. Recordemos que Dios creó al hombre con ciertos atributos que eran semejantes a los de Dios. O sea, ciertos atributos que Dios que desea compartir con nosotros, ¿sí? Pero no era para igualarse a Dios. Ahora, ¿cuáles son los atributos exclusivos de Dios? Bueno, exclusivos de Dios que con nadie comparte es la omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, ¿sí? Su soberanía, pues Él es siempre eterno, sempiterno. Él no tuvo ni inicio ni tendrá final. Entonces, hermanos, eso son atributos exclusivos de Dios. Pero los atributos que sí comparte con nosotros pues, es la justicia, la integridad, el amor, la consideración, el fruto del Espíritu, ¿ves? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, ¿verdad? Entonces, eso sí lo comparte con nosotros y otros más. Y Él desea que nosotros los desarrollemos. Entonces, desde un principio, Dios quiso ser libre al ser humano, ¿sí? En esa voluntad de decidir de una forma libre. Ahora, ¿dónde está la verdadera libertad? La libertad está cuando ejercemos la verdadera libertad, cuando no dependemos de aquellas cosas que traen consecuencias negativas a nuestra vida. Esa es la realidad. El ser humano es libre de hacer cualquier cosa. Dios puso la voluntad, una voluntad libre en el ser humano. Sin embargo, ahí es donde Él va a ver si vamos a decir correctamente o vamos a decir incorrectamente, prácticamente pues yéndonos con la mentira, con la falsedad, con el engañador. Ahora, la voluntad perfecta de Dios es que el hombre viva en una plenitud. Él quiere que lo amemos primero a Él con todo corazón. ¿Sabe por qué es importante amar a Dios? Porque entonces si le amamos a Dios, vamos a denotar una fe verdadera, una fe genuina, y al tener una fe genuina en Él, pues vamos a obedecerle. Y vamos a buscar, indagar cuál es la voluntad del Padre Celestial para nuestras vidas. Entonces debemos decidir también obedecerle, debemos decidir también amarlo con todo nuestro corazón. Él precisamente desea evitar en nuestra vida cualquier cosa errónea. ¿Por qué? Porque va a traer consecuencias a nuestro ser. Dios permite todas las cosas. Él no nos va vamos a ir a poner así una limitante ya en donde no podamos decidir. No, Él nos dio un libre albedrío, una capacidad de decisión y es algo que puso en nosotros y no lo va a retirar. Y Él va a permitir todo, o Él va a permitir todo, inclusive la maldad. Que ya dijimos que la maldad pues es la ausencia de Dios en el corazón. Y Dios siempre va a permitir todas las cosas que pasen en este mundo, pero también en su palabra estamos aprendiendo quién es el origen de la maldad o cuál fue el origen de la maldad, pero también las consecuencias de la maldad. Y es de lo que nos quiere liberar. Bueno, punto número 1, entonces, el origen de la maldad. Punto número 2, toda maldad del hombre trae consecuencias. Sí, siempre. Esa es la regla que Dios puso. Nada pasa desapercibido para Dios. Aunque Dios lo permite, nada pasa desapercibido para Dios. Mire, al final de los tiempos, Dios dijo que iba a decidir quiénes iban a entrar en su reino y quiénes no podían entrar en su reino. Pero precisamente esta vida va a ser la prueba fehaciente o la evidencia totalmente comprobable de cuál será nuestro destino. ¿Sí? Esa es la realidad. Dependiendo de a dónde decidamos, bajo qué principios decidamos vivir. Entonces, el atributo exclusivo de Dios, que es la omnisciencia, le permite saber todo lo que sucede en este mundo.
Pero Él también en su soberanía, repito, soberanía, ahora, ¿por qué en soberanía? Porque Él es soberano, ¿no? Y en su soberanía Él va a decidir cómo Él lo desea hacer. Él es libre en su soberanía de atender o intervenir en cada situación como Él lo desea, como mejor a Él le parezca. Esa es la realidad. Nosotros, pues, a veces en nuestra incapacidad de comprender muchas cosas, quisiéramos que atendiera todas nuestras peticiones y todas nuestras necesidades. Y que atendiera todas las peticiones de acuerdo a como nosotros lo solicitamos. Sin embargo, al final, déjeme decirle, y le voy a repetir, al final, Él decide qué es lo que va a hacer. Porque Él es el soberano. Él es el perfecto. Y nuestra inteligencia no puede estar comparada con la inteligencia de Él. Acuérdese, usted y yo somos menos que polvo cósmico. Y aún así se dignó atender, ¿sí? Nuestras vidas y toda nuestra necesidad, como haciéndose hombre por medio, ¿sí? Y llegando a este mundo en Jesucristo. Por medio de Jesucristo, ¿sí? El verdadero Dios y la vida eterna, dice Juan. Ahora, Dios nos dice en su palabra que Él quiere que hagamos el bien para que vivamos. Así lo dice. Mire, lo voy a citar en Deuteronomio 28, capítulo 1. Deuteronomio 28, que dice la segunda ley, significa así. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, o sea, que si escuchas, pones atención, para guardar, o sea, para obedecer y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará, o sea, te pondrá por encima sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué es poner por encima? O sea, no vas a padecer las consecuencias de lo que la mayoría de la gente padece. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Miren, ni siquiera necesitan buscarla, te alcanzarán, dice la Escritura. Pero necesitamos escuchar atentamente la voz del Señor, nuestro Dios. ¿Para qué? Para obedecerla, para ponerla por obra. La voz de Dios a través de su palabra escrita nos apercibe de lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y luego, ¿cuáles son los beneficios de oír y obedecer la voz de Dios? Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo, o sea, donde quiera que estés. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. O sea, bendito va a ser bendecido con el fruto del trabajo que Dios te da también. Eso es lo que está diciendo. Pero cuando desobedecemos a Dios voluntariamente, porque nosotros decidimos obedecer o desobedecer, fíjese lo que dice aquí en el versículo 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti en lugar de bendiciones, maldiciones, y ahora te alcanzarán las consecuencias. Eso es lo que está diciendo. Ahora bien, ¿por qué digo yo que nosotros nos toca decidir obedecer o desobedecer? Porque Dios dice, así lo dice en su palabra, hermanos. El capítulo 30, 15 del mismo libro de Deuteronomio menciona a Dios así. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, pero también he puesto la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora, ¿qué dice? Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. ¿Lo vemos? Ahora, ¿quién es el que va a escoger? ¿Quién es el que va a decidir obedecer o desobedecer? Pues nosotros en nuestro libre albedrío. Ahora, ¿qué es lo que decide Dios? Bueno, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. La advertencia pues está en su palabra para todos, así es de que debemos poner atención a lo que Dios nos manda y viviremos. Ahora la pregunta del millón. ¿Sabía Dios que ese querubín se iba a rebelar contra él? Pues claro que sí. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Entonces, ¿por qué lo creó? Dicen algunos, o preguntan algunos, o van a preguntar algunos. Bueno, entonces, ¿por qué lo creó? La respuesta, entonces, ¿para qué nos creó también a nosotros? Si sabía que íbamos a fallar. Mire, hermanos, simple y sencillamente así lo hizo porque Él es Dios y nosotros prácticamente solamente somos su creación. Y aún así, escuche bien, y aún así
nos da la oportunidad de un día estar en su presencia si es que elegimos por escuchar su voz y permanecer en sus caminos. Precisamente un atributo de Dios que comparte con nosotros, que debemos vivir justamente, Dios es justo. Y en su justicia, Dios estableció las reglas, los estatutos, los mandamientos que nos van a hacer, ¿sí?, merecedores en Jesucristo, ¿sí?, poniéndonos en el camino de Jesucristo, de su bendición. O si le rechazamos, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, pues vienen las consecuencias. Esa es la realidad. Dios estableció este tiempo y este momento y esta vida para que el hombre evidencie precisamente lo que hay en su corazón. Dice el apóstol Pedro, ¿sí? Y nos habla de la razón que Dios, o por la razón por la cual Dios no ha determinado, o no ha terminado, ¿verdad?, no ha determinado ya acabar con todo lo que existe. Fíjese lo que dice segunda de Pedro 3.3. ¿Por qué Dios no ha terminado y no ya ha acabado con este mundo que cada vez está peor? Bueno, fíjese bien lo que dice segunda de Pedro 3.3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y también diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, pues dicen que Cristo ya viene, dicen que el Señor va a regresar y no ha llegado. Bueno, eso es lo que están diciendo, ¿no? O sea, para desanimar a otros. Porque desde el día en que los padres durmieron, o sea, generaciones y generaciones han pasado, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero, fíjese lo que menciona aquí el versículo 5. Estos que ya tienen esta opinión, y muchos son de personas que creían y ya no creen. Estos ignoran ya voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y que en el tiempo antiguo, o sea, como vimos en Génesis, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Por qué? Porque también hubo maldad en el corazón del ser humano en extremo, ¿no? Y vino el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, porque hizo otra vez todas las cosas nuevas, están reservados por la misma palabra de Dios, o sea, por la misma voluntad de Dios, guardados para el fuego desde el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, que así como en Noé, la mayor parte de las personas, casi todos, o todos prácticamente, murieron por su maldad, Noé fue librado. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora aquí yo quiero hacer un paréntesis. No es que se midan las cosas y usemos las matemáticas para ver, es que Dios dice que en 3 días o en 12 días hizo, en 6 días hizo la tierra y el séptimo descansó, o hizo todas las cosas séptimas, entonces fueron 6000 años. No, y 1000 años descansó. No es así. Lo que nos está diciendo cuando dice la Escritura que un día para él son como 1000 años y 1000 años como un día, es que el tiempo de él no es el tiempo de nosotros, nada más. No para que andemos haciendo proyecciones. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. El tiempo de nosotros se mide en cronos, en el cronos, ¿sí? Horas, o más bien segundos, minutos, horas, días, meses, semanas, meses, años, quinquenios, decenios, 50 años, un siglo, etcétera, etcétera, ¿no? O un milenio, sí. Pero en el tiempo de él, no. En el tiempo es el kairos, que no hay límite de los tiempos. No pasan los tiempos ahí. Bueno, entonces, lo que sí debemos resaltar es que tenemos la palabra más estable y segura que puede existir, o sea, el consejo de Dios. Tenemos la palabra de Dios que es la verdad absoluta, que el mundo ya no quiere aceptar. Ahora, todo lo que Dios dijo en su palabra se va a cumplir. Aunque muchos voluntariamente pues decidan no creer. Dijo un científico, ¿no?, de hace siglos, Blaise Pascal, dice que aún por lógica es mejor creer en Dios, así lo dijo. Porque si Dios existe y apuestas a que no existe, pues pierdes todo.
¿sí? Así, esa es la apuesta de Pascal, que tiene un 50 y un 50%, ¿no? Si Dios existe, pues lo vas a perder todo. Esa es la realidad. Pero cada quien tiene su opinión. Creamos pues lo que Dios dice en su palabra. Pues en un día todo terminará. Y unos tendrán el final de su película de tragedia y otros tendrán el final de su película en una historia eterna de amor en el Señor. Concluimos. Es interesante, pues, poder conocer el origen de las cosas que nos afectan y por qué nos afectan. Es interesante conocer el origen de la maldad, porque es algo que ha afectado nuestra sociedad desde el principio de los tiempos, no es actual. Aunque de acuerdo a lo que ha establecido Dios, que dice que la maldad se va a ir aumentando y aumentando. La soberanía de Dios ha sido y seguirá siendo un misterio para nosotros. Si alguien se jacta y dice que puede explicar en detalle la soberanía de Dios, el tal está mintiendo. Porque si nosotros pudiéramos explicar a Dios o todo lo de Dios, no fuera Dios, ¿verdad? Porque hay cosas que Él se guardó en su sola potestad. Hoy lo que nosotros debemos simple y sencillamente aceptar es que Dios es soberano, Dios es el creador de todas las cosas, Dios tiene el control de todo y desea lo mejor para sus hijos. Así es de que lo que nos conviene hacer a nosotros es obedecer, escudriñar su palabra, indagar cuál es su voluntad. Y sepamos que cuando nos sujetemos a Dios, nos sometamos a Dios o vivamos bajo la cobertura de Dios, que es lo mismo, vamos a evitar muchas consecuencias por ser desobedientes. Dios un día hará justicia y terminará con toda la maldad en esta tierra, así como lo hizo en los tiempos de Noé. Termino leyendo Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes, ¿quiénes son los cobardes? Los que se amedrentan, los que se asustan. Los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Conocer pues los atributos de Dios, especialmente su soberanía, debería ayudarnos a entender que la maldad tuvo su origen cuando Satanás se rebeló contra Dios. ¿Por causa de qué? De su soberbia. Es la realidad. ¿Qué es lo que ha determinado hacer el Señor? Bueno, el Señor Dios dice en 2 de Pedro 3:9, para aquellos que dicen, es que Dios se sigue tardando y sigue tardando. Bueno, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, para con usted, sí, principalmente si no se ha convertido el Señor, porque Él desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él desea que ninguno se pierda, se vaya fuera de su voluntad, sino que desea el arrepentimiento para que entonces recapacite y viva en los lineamientos, en la cobertura, en los estatutos y mandamientos del Señor. Acuérdese, oír y hacer su palabra. Que Dios le bendiga. Terminamos la clase número 2 de lo que es la soberanía de nuestro Padre Celestial. Que Dios le bendiga. Tenga bonita tarde.